Bueno, señores, continuamos aquí en los grandes de la comunicación. Señores, hay un tema que ha estado sobre el tapete. Hay dos temas. Uno es el tema de Haití y el otro tema es el tema del bloqueo a Cuba. En cuanto del tema de Haití, yo inclusive empecé a hablar lo mismo que yo había hablado en un momento aquí. Yo grabé un video, subí un video y vi que se fue viral. Tiene como 20,000 y pico lo subí el fin de semana. Prácticamente lo mismo que yo le expliqué a ustedes aquí, pero un poquito más detallado. Y para eso voy a hacer estoy preparando algo, porque lo he hablado, aunque el tema es de Cuba, pero le voy a relacionar una cosa con otra. Pero voy a ver, y es bueno que le den seguimiento al caso de Haití, asimismo como se tapa la historia, lo que no se ha dicho de Haití. En el caso de Cuba, señores, los hermanos cubanos, Cuba es uno de los países del mundo con uno de los niveles más bajos de analfabetismo. Sí. Óigame bien, no de América, no, del mundo. Cuba es uno de los países con los niveles más bajos de analfabetismo. Pero los hermanos cubanos han cometido un error. Han cometido un error. Y es que se quedaron con un comunismo ralentizado. El error de Cuba ha sido ese, que se quedaron con un comunismo ralentizado. Ralentizado. Sí, ¿cómo es? Ralentizado. Ralentizado. Un comunismo ralentizado. Se quedaron ahí. A diferencia de lo que ha hecho, de lo que hizo China. Fíjate que China tiene un concepto, porque no es que China tiene un concepto suelto y cerrado a la vez, porque los chinos dicen que el gobierno es el partido y que el partido es el gobierno. China y Vietnam. Entonces, y Vietnam también. Entonces, Vietnam es un país en desarrollo. Son de los países, que más recaudan y más desarrollo económico tienen. Sí. Entonces, Rusia, por otro lado, se mantuvo, no se quedó así. Transformó ese comunismo, también se transformó. Fíjate que le estoy poniendo Cuba. Francis mencionó Vietnam sí. Y le estoy poniendo Rusia. Y le hago esas comparaciones porque una de las cosas es que Cuba, en ese sentido, vuelvo y le recalco, uno de los países con mejor grado, señores, de educación. Es decir, cuando usted va a comparar a Cuba a nivel mundial, el nivel de analfabetismo de los cubanos es uno de los más bajos del mundo. Eso es indiscutible. Pero en otros aspectos, los cubanos se quedaron totalmente, se han quedado atrás en ese sentido. Y una de las cosas que ha conllevado ha llevado a un choque. Ha llevado a un choque social de ese país, ha sido esa forma en que muchos cubanos se quedaron con un comunismo romántico, no evolucionaron, porque vuelvo y les repito, si hay algo por lo que Estados Unidos pelea, ¿con quién es que Estados Unidos más pelea ahora mismo? Es con China. Y China no patrocina a sus ciudadanos, al comercio chino, no lo patrocina. Claro que sí. Y no creo, mira que Estados Unidos son muy celosos con el cobro de impuestos. En Estados Unidos son celosos, ustedes lo saben. ¿Por qué cayó Al Capone preso? Por violación de impuestos. Los chinos son peores. Los chinos son peores. Recuérdense, China entra en el año 2002 a la Organización Mundial de Comercio. Y fíjense qué pasó, que creo que lo hemos mencionado aquí, que lo hemos debatido, que en una ocasión fabricaron una pasta dental mala y terminaron fusilando al dueño de esa compañía, lo fusilaron, pero no se quedaron ahí. También fusilaron al ministro de Comercio de China de esa época. Pero eso le llevó, fíjense que los productos chinos antes decían, no, eso es chino. Ya no, se le presta atención a las cosas chinas. Lo mismo sucede con Rusia. Si ustedes entran, van a ver que ya Rusia
está promoviendo. Ustedes ven un Lada de lo que era un Lada de aquellos años. No parece, no. Búsquense un Lada, chequense a ver un Lada de ahora para que ustedes vean, a ver si se parece, como dice Francis. Van a entrar en competencia. No se parece en nada un Lada de aquellos tiempos, no se parece en nada a un Lada de ahora. Es decir, No. ellos están compitiendo con los chinos. Ahora, ¿qué pasa? Uno de los temas que por la cual le ha venido ese bloqueo, que hay de las cosas que se ven y las que no se ven tan fuerte, es que en el medio de todo esto, usted está de más decirle, y la mayoría sabemos, que por décadas, por más de medio siglo, los rusos no han tenido un pie y personal ruso allá en Cuba. Sí, bien, pero una de las cosas que le pone la tapa al pomo no es solamente que han sido rusos, es la cantidad, señores, de expropiaciones que se han estado haciendo los chinos. Entonces, cuando uno indaga, ven acá, pero ¿qué está pasando en Cuba? Entonces, es la cantidad de chinos que hay y la cantidad de rusos. En Cuba ahora mismo, fíjense que no hay muchísimos cubanos con nombres rusos. Hay muchísimos cubanos nacidos en Cuba, pero que tienen nombres rusos, por la familiaridad y las relaciones que han tenido con Rusia. Pero en la forma en que China ha estado metiendo las narices, no solamente aquí, porque yo le pongo el ejemplo. Salgamos nosotros aquí, vayamos a la avenida Duarte, vayamos a la avenida Luperón, vayamos ahí a la Nicolás de Obando, vayamos a San Cristóbal, a Baní, a La Vega, a San Juan, y en todas las provincias hay una fuerte inversión china. ¿Qué pasa? En Cuba, los chinos como que se pasaron un poquito de la raya. Y así mismo como se han pasado de la raya, no tanto Rusia como China, pero China. Entonces ha venido un problema muy grave y cuando han querido despertar, han tenido que brincar porque recuérdense lo que pasó con el puerto de Kingston en Jamaica. ¿De quién era el puerto de Kingston en Jamaica? Eran de los chinos. ¿Y a quién se lo tuvieron que dejar? A los haitianos. Pero es porque, carajo, los chinos se han mantenido, ¿cómo que le llaman a este animalito que vive comiendo por debajo de la Bigañuelo. de la tierra? Topo, no. Que se quedan pero fíjese y no mueven nada. Una cosa general, fíjese una cosa. A Barack Obama, cuando discutieron el tema de los chinos, a Barack Obama le plantearon ese dilema. Y Barack Obama le preguntó, pero ¿cuál es el problema? Y entonces la respuesta que le dieron es que los chinos se están haciendo ricos. Y que se hagan ricos es un problema para nosotros. O sea, la forma de nosotros vivir tiene que ser que ellos tienen que ser pobres. Ahora, eso no es desde ahora. El documento que Kissinger elaboró como política estratégica para los próximos 100 años de los Estados Unidos y que se empezó a aplicar en el 1968 y que se llama así mismo Doctrina Kissinger. El plan Kissinger. El plan Kissinger dice: Estados Unidos tiene que garantizar que ninguno de los países de América se desarrolle. Yo escuché la semana pasada a Petro en un discurso diciendo que Colombia era el país más pobre de América. Por encima de Cuba. Colombia tiene una pobreza y un nivel de violencia tan extraordinario que está por su pobreza por encima de Cuba. Eso no es verdad. No. Lo dice Petro. Eso hermano. no es verdad. Eso no es verdad. No. Eso no es verdad. Oye, mira, Petro lo puede decir. Espérate. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. General, usted habló y usted dijo su doctrina. No, pero usted no me dejó terminar mi doctrina. Pero usted no me la dejó terminar. Yo le estoy diciendo lo que es la doctrina. América está luchando en contra de la doctrina del Departamento de Estado. No se trata de Cuba, no se trata de Venezuela. Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Y da pena. Da pena. Cuando usted me dé la oportunidad, Argentina solamente puede vivir si el Fondo Monetario Internacional desembolsa.
Entonces no es un problema, es un problema de doctrina estratégica de dominación, no ni siquiera de gobernación, sino de dominación. Y eso es exactamente lo que impone, eso es lo que impone el bloqueo. ¿Sabe lo que impone el bloqueo hoy? ¿Y sabe qué impone el bloqueo? Que los países de América no tienen ciencia, no le permiten desarrollar ciencia. Mira, Acabaron con Argentina, acabaron con Colombia, acabaron con Uruguay, acabaron con Paraguay. Brasil se rebeló porque Lula llegó y dijo, no, nosotros sin ciencia no hacemos nada. Pero lo declararon enemigo los Estados Unidos. ¿sabe qué pasa hoy? Eso pasó. El mundo de hoy es líquido, ágil y volátil. Óigame bien, el mundo de hoy es líquido, ágil y volátil. Lo que nosotros decimos ahora, quizá Te actualizado, voy a decir como 10 decimos segundos en después, San Miguel. 10 segundos después, Te ya voy a eso decir pasó. como decimos en San Miguel, el aire no se come. El mundo de hoy es líquido, ágil y volátil. Óigame bien, líquido, ágil y volátil. El aire no se come. Pero Hay se que respira. sembrar plátano. No, se respira. Y hay que tener ciencia a la hora de sembrar Líquido, plátano. Tenemos un ágil y serio problema con volátil. eso. El que no está montado ahí, se jodió. Bien, Cuba, según esta información, atraviesa en el 2026 su peor crisis multidimensional en décadas, caracterizada por un colapso energético que provoca apagones hasta 24 horas, escasez severa de alimentos y medicinas, inflación descontrolada y alta represión a la disidencia. La caída del suministro de petróleo venezolano ha agudizado la crisis tras la inestabilidad política de ese país, forzando a un aumento en las protestas ciudadanas, principalmente mediante cacerolazos y grafitis, mientras la población depende críticamente de remesas. Hay que señalar, señores, que el bloqueo que Estados Unidos ha sometido a Cuba es un bloqueo brutal. Es que Cuba no puede negociar, no puede establecer relaciones comerciales normales con ningún país si no es severamente castigado el país que se atreve a comercializar con Cuba por los canales normales en una forma severa. A la República Dominicana acaban de prohibirle Por que ejemplo, comercie con Cuba. por A la ejemplo- República por Dominicana. ejemplo, Y el gobierno sometido. tú haces una llamada, por ejemplo, a Cuba y la señal rebota en Europa y luego viene llega a Cuba. ¿Por qué? Porque si no es así, la empresa que procesa la llamada es penalizada en Estados Unidos con impuestos y la exclusión del sistema bancario. Es decir, es realmente, bueno, Entonces, ni fíjate siquiera el embargo Fíjate que le que lo puso que hay. Francia a Haití es semejante a lo que está viviendo Cuba. Fíjate una cosa México hoy tan importante. le está mandando hoy 800 No, es que es una toneladas. cosa terrible. Eso es 2 semanas. Eso son De- 2 eso No, es 2 no es semanas. mentira. Eso No, no es- pero no es combustible, eso no, pero no es demandar. combustible. ¿El qué? Eso No es combustible. Eso no es- Es eso no. Lo que le están mandando es, eso no se puede. Comida. Es decir, Comida. 800 toneladas Es y le comida. van a mandar más. No, es bueno, señores, que nos leamos un poquito más esa parte para que ustedes vean y entendamos un poquito el esquema. Porque es que el esquema es complejo. Pero- Yo he dicho aquí a veces que Donald Trump, ustedes no ven que lo que estaba diciendo Fernando ahorita, cuando usted dijo, Fernando, que Donald Trump, fíjate, todo el mundo coincide, no llegó Bad Bunny, no llegó a todo el mundo. A todo el mundo. Llegó a todo el mundo. ¿Y qué hizo Donald Trump? Bueno, Donald Trump lo vio, no fue que no. Él está diciendo, ¿por qué hizo el comentario? Porque él lo vio y buscó cómo capitalizarlo. Donald Trump vive estudiando. Lo de Cuba, él no se lo inventó. Esa vaina no. Entonces, son cosas que tú tienes como que estudiarla para ver por dónde que tú le vas a marchar. Como es el caso de Cuba, que ha planteado con Cuba. El problema, disculpa que yo le pregunto. Usted empezó diciendo, y enalbolando los logros de Cuba en la educación, y que no tenían analfabeto, y que, bueno, pero la realidad es que, ¿de qué le vale a uno tener una cosa, una grandeza, una riqueza, o tener comida que uno no pueda mercadear, o sabiduría que uno no pueda mercadear? Esa es la situación que está viviendo Cuba. Ellos se quedaron ahí, están aislados por lo que dice Francis. Ahora, ¿qué es lo bueno
de lo que nosotros disfrutamos aquí, de la democracia que nosotros disfrutamos, es que todos estos temas se pueden plantear sin la necesidad de que un escuadrón nos esté esperando allá afuera porque usted habló mal del gobierno, usted hizo una opinión. Entonces, eso por depende de lo que tú digas. Pero, porque hay cosas que tú dices aquí, que cuando tú vienes a ver te caen a patar ahí afuera. Pero a galleta. Oye, aquí democracia, eso es entre comillas. Eso entre comillas, aquí, ¿sabes? Pero permítame. Pero tenemos la libertad de nosotros poder expresarnos así. Alguna cosa. No pueden alguna allá. cosa. Ellos allá no pueden, que es lamentable, que ahí que está la situación. Pero eso es Porque asunto si el de hombre ellos, no puede hermano. pensar, si no puede esto, Eso es asunto de ellos. ¿Por qué ellos no pueden comercializar? Cuando tú le vas a comprar un plátano a alguien, tú le preguntas por su ideología. No. Entonces, dejemos como, óyeme, lo que ocurre ahora es una cosa extraña que está viviendo el sistema de dominación. No es el sistema de producción. ¿Usted me entendió? Es el sistema de dominación. ¿Por qué? Porque la producción tiene una sola forma. ¿Cuál? La científica. ¿Qué te quiere decir? Tú produces a menor costo y a mayor eficiencia. Lo que sea, y eso es lo científico. Pero permítame hacer una acotación. Ahora, cuando se trata de dominación, tú tienes que buscar la forma de cómo oprimir a las sociedades. Y lo que Estados Unidos está imponiendo no es una forma de comercio, no es una forma de negocio, no es una forma de libertad, no, es una forma de dominación. Y eso es el elemento esencial en este proceso histórico que está viviendo la humanidad. Pero permítame hacer una acotación. Cuando el general empezó su disertación, la empezó con un elemento que Cristian ahora mismo prácticamente le hizo una observación de que ese elemento no tenía importancia. Para hacer ciencia, lo primero que usted tiene que hacer es estudiar. Lo primero que tiene que hacer es eso. En segundo lugar, ningún país, llámese como se llame, puede desarrollarse sin producción. ¿Dónde se cayó Cuba? Cuando su producción prácticamente desapareció. ¿Dónde se cayó Venezuela? Cuando su producción prácticamente desapareció. Hay un elemento que es real. ¿Y cuándo se cayó Argentina? Cuando su producción también desapareció. Porque Y cuando la corrupción, lo arropó. Argentina ha estado amenazada de doctrinación. Nunca. Había un socialismo. Pero se supone que los Kirchner eran socialistas. Eran socialistas. Pero está bien. Para mí eran unos bandidos, pero se supone que ellos en su doctrina practicaban el socialismo. Ahora, en segundo lugar, señores, déjenme decir una cosa. Oye, Fernando tiene razón. Pero déjenme decir una cosa. Y es lo que yo a veces, el socialismo o el comunismo, la gente cree que es de sueños. La gente cree, no, que lo impusieron ahí, que hay que defenderlo a troche y mocha. No, señores. Cuba no es verdad que está así por ese embargo que ustedes le llaman brutal. Cuba está así porque no tiene cuarto con qué comprar nada. Si tuviera cuarto, Rusia le vendiera, China le vendiera, esos países asiáticos le vendieran todito. Pero el entonces no tiene cuarto. El general Fernando, dice que el asunto mismo es que China está haciendo demasiado negocio. Y ahí mismo, Fernando. Eso es lo que dice el general. ¿Y ¿Qué? por Que qué? el problema ahí es que China está haciendo demasiado negocio y que los gringos han dicho, estos son nuestros enemigos. Nosotros no podemos desvincular la crisis cubana Es que si tú surgió no- a si tú no raíz de tienes la cuarto, crisis de nadie los te va a misiles vender. de 1961 al embargo de Estados Unidos. Es que eso se épocas mantiene. No es económico. Es que el se dilema mantiene, no es un económico. embargo ideológico. El dilema es de dominación. Y que no es un- es y- un- y que es un embargo ideológico. Que busque cuarto Cuba, a ver si no lo va a vender todo el Pero que ¿de quiera. dónde va? Pero China tiene más cuarto que todo el Pero mundo. ¿de Entonces, dónde ¿por qué no lo va? declaran ¿De dónde va a enemigo? buscar cuarto Cuba? Si no puede intercambiar, no puede Comercio. negociar Si con no puede nadie. negociar con nadie. Si Cuba no se le vivió sancionó. más o menos bien cuando estaba de mendigo de Rusia. No. Bueno, Sí. recibía. Sí, no. Recibió un subsidio de Rusia. Que debieron de aprovechar Recibía- eso porque Rusia recibió evolucionó un y Cuba se subsidio quedó. de Ahí Rusia. es que yo me Pero monto. ahora,
yo quiero también Rusia señalar... evolucionó yo y quiero- China, pero Cuba no evolucionó, yo quiero Cuba se quedó ahí. Yo quiero señalar también de que Cuba debió abrirse un poco más en el aspecto de que tiene una economía demasiado cerrada. Fíjate que China abrió su economía. Y Rusia una también. economía capitalista con un partido único. Pero tiene Vietnam tiene Óyeme, Francis, una economía China capitalista tiene con un misiles partido único. nucleares con los cuales defenderse. Rusia tiene misiles nucleares con los cuales defenderse. El principal poder nuclear del mundo. Sí, pero Si eso no- Rusia no tuviera ese poder, la OTAN se lo hubiera comido vivo. Sí, pero esa no es La razón de la guerra de Ucrania en estos momentos es porque sencillamente la OTAN quería comerse a Rusia. Pero para no digregarnos del tema cubano, no Es un podemos. dilema La de crisis dominación, la no es crisis un problema cubana está económico. íntimamente ligada al bloqueo. Está algo, obviamente. lo que pasa y el es bloqueo inseparable. No, está no creo. por teoría de dominación, no por razones económicas. Teoría de dominación. Cuba se acostumbró Sí, el que a un tiene de- socialismo de manera estático. Ya. No ha evolucionado su pensamiento. por ahí. Con Cuba ¿Qué es va lo a que yo estaba pasar diciendo? lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, que necesitan 40 años y que estas generaciones influenciadas por el catrismo pasen. Porque están acostumbrados a ese socialismo. Entonces, si somos socialistas, si usted se levanta a las 5 de la mañana a producir, y si estamos en un sistema socialista, yo me puedo quedar agotado. Porque usted está produciendo para usted, para mí. Pero eso Entonces, no es un problema eso demotiva. eso no es un problema del socialismo. Ah. Elon Musk, ¿Y en qué consiste el Elon socialismo? Musk, que es el más millonario del mundo, acaba de diseñar No, la vamos- política laboral no, del eso es mundo. teoría. Y Eso- Elon Musk eso- dijo, eso es de teoría. ahora en adelante, trabajará el que quiera. Eso es teoría. Bueno, Teoría no, el fin eso es- lo está diciendo el que se sabe. Yo se estoy está dando en esa eso. misma línea Se está dando. suya. Ven Se acá, quedó lo está dando el con que un, sabe. De con manera un comunismo estático. ralentizado, lamentablemente. de manera se estática. quedó ahí. Ahora, usted sabe lo que es Cuba con un sistema capitalista funcionando, que esas fueron las debilidades y los pecados de esa revolución Claro. cubana, que no capitalizó a Cuba ni le permitió las inversiones. Aquí hace 30 años, 30 y pico de años, que nuestro fenecido Jacinto Peinado le vendía Exacto. jugo a Cuba. Y se restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares Cuando Chávez llegó en el 98 como presidente de Venezuela, no le dio todas las facilidades. ¿Y en qué ellos aprovecharon esas facilidades? que no. Si, tú Es no que si el que no produce no puede no Está puede echar para adelante. de manera estático, establecido, estructurado de pensamiento en axiología a ese socialismo. Pero Usted ¿cuál sabe, país de Cuba América? es de- Ponme un ejemplo, porque no es así. Estamos en Cuba. Cuba, Haití se desarrolló. Cuba 3 veces controlado por Estados Unidos. 5 veces que invadido. no se desarrolló Haití. ¿Por qué no se desarrolla Haití? Haití tuvo su época. ¿Eh? Que no se desarrolló ¿Por qué Haití. no se...? Sí. Cuba también tuvo su época. ¿Por qué no? Antes de llegar al comunismo. Pero se desarrolló El Cuba Salvador. es deporte. Se desarrolló Cuba es salud. Honduras. En Cuba hay seguridad. No, pero seguridad de qué, para cuidar qué, allí no hay nada que cuidar. Ahora, Pero usted permítame- va, No, pero no, usted va a no. Cuba y tiene allí no hay seguridad. nada que cuidar. Mire, El fin es, ¿qué le ha hecho más daño a Cuba? También, de manera irracional ese embargo, que ya Yo le debería, pregunto deberían de aquí levantárselo para que le den oxígeno a Francis, a Cuba. que modela el panel. Bien, la realidad es que este embargo está creando una crisis humanitaria sin precedentes y está sucediendo a la vista de todos nosotros. Son más de 11 millones de personas que no tienen comida, Es lo que yo quería que no decir. tienen agua potable, que no tienen, bueno, Hay una crisis alimentaria. hay ahora una mismo. crisis Sí. alimentaria, de salud, todo lo indicativo que enorgullecían a la revolución cubana se han caído. Y lo lamentable es que eso está sucediendo precisamente frente a nuestros ojos y en muchos casos aplaudimos eso. Lo que se está atacando en realidad es a la población cubana. Eso no es humano. No es Y humano. eso no es humano. Son los cubanos de a pie, porque los líderes de la revolución cubana, los que están Los
generales, los burócratas, eso también, a eso le llegan todo y sus hijos están en Europa. Cuando yo oigo el pensamiento comunista, que quiere vivirlo justificando todo, eso me incomoda. Pero, de mala manera. Fernando, Tú eres uno que lo quiere justificar todo. Convence a los Estados Unidos de que le quiten el bloqueo a ver qué pasa. Pero yo lo que te quiero decir es... Ensaya. Pero el problema Dile no que es le- ese. dile Dile que que le busquen quiten cuarto el para que tú bloqueo, veas a ver cómo qué vas a tener de pasa. todo ahí. Verá, Dile que busquen cuarto, que busquen dinero. ellos dicen que el bloqueo no es el problema. Dile que se lo quiten a ver qué pasa. Francis, yo te pregunto. Porque la gente tiene educación, la gente tiene la capacidad para trabajar. Solamente hay que podernos a trabajar. Cada vez que nosotros los dominicanos- que hacen negocio con China, es un peligro. Que hacen negocio con Rusia, es un peligro. Óyeme, lo sancionaron porque trataron de establecer relaciones con el pobre Burkina Faso. Óyemelo bien, con un país de África empobrecido, que los franceses los saquearon hasta más no poder. Los cubanos intentaron hacer relaciones con eso y le cayó todo el mundo atrás. La CIA, el FBI, la DEA, todo el mundo. Lo que Entonces, yo digo es- hermano, Lo que yo digo es que cuando nosotros nos quisieron amenazar con el comunismo, que siempre nos han tenido como un cuco, la República Dominicana tiene mal dormir y lo ha demostrado en toda su historia. Y se defendió bien. 3 presidentes han liquidado aquí en República Dominicana. 3. Aquí no se juega con Entonces eso. usted no me va a venir y a mí. y todos que- eran dictadores. Solano, pero no hable no, tontería. Solano, pero no compare. Pero, No hable a tontería. pero Gibraltar 60 años con una misma vaina. No hable tontería. No compare a Bien, Gibraltar, señores. Ahora el presidente tenemos- con ahora con ahora, Fidel Castro, ahora no tenemos, comparen. ahora tenemos un gobierno absolutamente democrático, ¿verdad? Pero no tenemos aeropuertos, ni tenemos aduanas, ni tenemos base militar. No. Se la entregaron a los Estados Unidos para que Ahora haga sí. con ellos lo que le dé la gana. Bien, señores, vamos Oye, a compartir entonces. esta información. Así operaba el presunto desfalco millonario en Barra Payán y los sándwiches. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Esa es la democracia. Según el Ministerio Público, reveló en su expediente de solicitud de medida de coerción del presunto esquema del desfalco que habría sido ejecutado en perjuicio de la empresa comercial Barra Payán, atribuido a Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera, quienes fungían como administradores y socios de la compañía. Yo lo que vi ahí son 3 ancianos. De verdad. Ay, sí, gente de más de 70 años. Pasándola mal. Pasándola mal. De acuerdo a la investigación desarrollada entre los años 2019 y 2022, los imputados habían aprovechado la confianza depositada en ellos para no depositar la totalidad de las ventas diarias de los sándwiches Ay, Dios. en la cuenta bancaria de la empresa, generando diferencias significativas entre los registros manuales de las cajeras y los montos efectivamente ingresados al sistema financiero. Es decir, que si se vendían 3,000 sándwiches, ellos reportaban 100. Y no sabían igual, no Ellos- sabían igual. Ellos, Y se cogían ellos- se cogían los Yo lo- chelitos. Yo lo que... Pero un esquema de fraude de ahora mismo- un esquema de fraude de 2019. Ahora mismo estaba yo leyendo de Qué barbaridad. de cómo los padres se equivocan ¿Eh? en la educación de los hijos. ¿Qué? A esa gente no lo educaron. ¿A quiénes? A esa gente de Pero Barra Payán. esos son, pero eso, No, porque eso, y son eso- socios, y son socios. Ellos Pero debieron ¿cuál es mantener gente? ¿A cuáles gente? ¿A cuáles? a los de la Barra A los Payán. herederos. ¿Pero quiénes son? Los herederos. Luis con los Los herederos. hijos. Sí. Sí. Ajá. Y a los hijos de Freddy lo educaron. ¿Qué? Por eso no viven mal, ni A están los matando. Vicente. ¿Qué? A los Vicente. Otra- Lo educaron a Ay, los Moles. Mira, otra A los de Fello Suberbio lo otra educaron. noticia, pero un poco Que se están matando lamentable. también. ¿Cuál? Mira, mujer resulta lesionada tras quedar atrapada entre vagones del metro. Ay, mamacita. ¿Cómo anda eso? ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo sucedió eso? ¿Y cómo puede quedar Ay, atrapada entre Virgen, ay, vagones? Virgen de la Alta Gracia. Eso se oye a un Se accidente pasó muy de feo. un... Vámonos a la pausa, Quizás. Francis. Bueno, los grandes de la comunicación por el canal 74. Vamos a una pausa. La verdad es el arma de los justos.